Bienvenidos a un nuevo video, yo espero que se encuentren muy bien y de lo mejor. Los amigos de Phones de Guatemala pues me invitaron a probar una nueva marca, como lo dije en un video anterior, que probamos pues un control, sí, justamente un control de la misma marca de Logic. ¿Y que creen? Nos dio buen resultado, nos lo llevamos a la casa y lo probamos en cualquier tipo de... Aquí te lo dejo en la zona de los comentarios, porque de alguna manera van a ver ustedes esta marca, algún kiosco, alguna tienda y dicen, bueno, pues yo lo vi en tal parte y Eufrasio pues ya lo tiene y lo probó y listo. Te lo dejo en los comentarios. Pero ahora nos toca justamente averiguar de este bebé, de estos audífonos, que por cierto por acá te dejo el precio, bastante accesible, gente, bastante accesible. Y como que se intentó pues Logic copiarles a los Rocas a los de Blashar, pero en fin, este es el modelo TG2 Gaming TWS y que están bastante cool, con 13 milímetros de titanio, o sea, unos drivers bastante poderosos, dice Powerful Bass. Tenemos buenos bajos, incluso tenemos la tecnología 5.3 y también tenemos una extensión de rango bastante alta y tenemos resistencia a salpicadoras de agua y polvo IPX5 cuando vayas a hacer ejercicio. Tenemos también para los gestos y la base es metálica y ultra baja latencia de 55 ms. Por acá nos dice que es compatible tanto con Android y Apple, metálico, 4 horas de tiempo de autonomía para poder escuchar música. O sea, se te terminan y listo, los pones a cargar nuevamente. Y aquí está todo lo que necesitas, incluyendo su manual de usuario. Pues, ¿para qué va a servir el manual de usuario? Pues justamente para aprender de los gestos, mis bros. Porque yo también la primera vez que los probé, aquí dije, ¿qué pasó aquí? Pero resulta que está en inglés y español y aquí está todo, mira, bastante ahí pues preciso para que tú lo puedas ver. Y lo que vamos a ver a continuación, que más trae en la caja, por supuesto, su respectivo pues cable USB tipo C. Y luego también tenemos aquí los audífonos. Yo creo que lo desempaqueté al revés porque estaban aquí justamente. Pero aquí están, gente, sí, míralos, obsérvalos. Qué bonito, sí, está muy bonito. Aquí me hace contraste esto, lo voy a dejar por acá. La verdad que me gusta porque el acabado es metálico, así, bastante pro. Y al momento de que tú lo dejes caer, pues ni modo, va a resistir un golpe, tampoco abuses. Aquí tenemos su entrada USB para poder cargarlos. Y si empiezas a deslizar uno, lo que va a pasar, mira esto, qué bonito, parece un spinner, pero no lo es, gente, no gira. Deslizamos este, también se muestra, o este, y listo. Y vamos a ver ahora cómo es su construcción. Me encanta esto, mira, está bonito, sí. Al igual que los audífonos también se alumbran. Vamos a ponerlos. Ahí está, mira, se alumbra antes que se apaguen. Ahí se alumbran. Lo que sí noté es que no se alumbran todo el tiempo, gente, se apagan. Y también tenemos aquí la construcción, que es como que fuera pues unos de Apple. Está muy bonito, sinceramente, están muy guapos, muy guay. Y lo que vamos a notar es que lo voy a sacar y ahora nos vamos al apartado de nuestro... vamos a cerrar todo esto. Y si nos vamos al apartado, en mi caso sería Android, pues aquí lo que vamos a ver es, por ejemplo, que vamos a poder conectarlos y se va a llamar Logic TG2, ¿sí? Te lo voy a demostrar porque así van a aparecer. Le damos vincular y listo, ya los tengo vinculados. Aquí nos da el porcentaje en cuanto a batería. Le doy tipo de audífonos. Le doy permitir llamadas telefónicas si es que quieres, por ejemplo, a que respondas una llamada cuando estés escuchando música. Y la tecnología, al menos en mi dispositivo Xiaomi, me soporta AAC. Y vieran que cuando estaba escuchando música, por ejemplo, qué buen sonido, gente. Al menos el sonido sí está muy bonito. Y también los gestos, que por aquí justamente los vas a encontrar. Aquí están los gestos, ahí como una muesca ahí. Y vas a pulsar según el manual. Mira, incluso se puede subir el volumen. Justamente así, a 3 veces, 2 veces. Vas a trazar canciones porque este es el izquierdo. Y 2 veces por acá vas a adelantar. 1, 2. Ahí está, mira, está cambiando. 1, 2. Si hacemos 3 veces va a subir volumen. 1, 2, 3. Ahí está. Otra vez. Esperamos. 1, 2, 3. Ahí está. Ahora 2 veces. 1, 2.
y empieza a cambiar de canción. Lo que no te voy a decir es cómo suena si lo pongo aquí en el micrófono, porque no es igual que lo escuches tú, pero te puedo asegurar que el sonido está muy bien acorde al precio. No tienen, por ejemplo, a que... mira, pues me los voy a poner justamente. Ok, me los puse y luego me los voy a quitar. No tienen sensor de proximidad, sí, es por el precio, pues. Y lo que vamos a hacer a continuación, lo que sí noté es de que no dicen, por ejemplo, modo gaming. Yo los probé en Apple, porque tengo un Apple también, y los probé en Android, y cuando están conectados no te va a decir, oye, pues modo gaming, oye, pues modo music, o que te diga music mode. Entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, es aquí justamente nos vamos al apartado del manual. Y para el modo gaming te va a decir, por ejemplo, vamos a irnos a ver. Mira que dice, toque durante la última opción, toque durante 2 segundos y puede cambiar modo juego y modo música. Entonces, ¿en qué momento vamos a saber que está en modo juego y modo música? Eso es lo único que encontré cuando estemos en el juego. Porque cuando estamos en el juego, pues si lo hacemos este gesto, pues cuando no está en modo juego vamos a escuchar la latencia ultra baja que va a tener. No coincide los pasos ni los disparos ni nada por el estilo. Y cuando ya está en modo gaming, entonces sí coincide, gente. Es curioso. Yo lo probé en el Call of Duty y también en Free Fire, pero vamos a probarlo a continuación porque voy a poner un segundo micrófono. Bueno, ya estamos en el juego y lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo espero que vaya a grabar este micrófono. Sí, está grabando. Bueno, lo voy a pulsar 2 veces justamente y se va a poner en modo juego según dice aquí el manual, justamente en la parte del último, sí, en la última opción dice toque durante 2 segundos, modo juego. Mira pues, 1, 2, ahí sonó. Ahí está modo juego, ¿sí? Sí, voy a tocar 2 veces. Vamos a ver ahí. Se quiere poner la canción, gente. Ahí no está en modo gaming. No está en modo gaming. Otra vez 2 veces. Ahí está, ahí sí. Ahí sí está en el modo gaming. Ahí sí está en modo gaming. Listo, sí funciona, mira. Ahí está. Sí funciona muy bien, gente. Ahora a continuación nos vamos a ir, pero a probarlo en el Free Fire, ¿sí? En el Free Fire no cualquier tipo de dispositivo móvil, o sea, no cualquier tipo de, al menos aquí a este momento, no cualquier tipo de audífono funcionaría. Listo, la baja latencia está increíble, mi gente. Ahora sí vamos en el Free Fire para probar y cerrar con broche de oro esto. La Free Fire. Ahí estamos. Listo. Y ahora vamos a una de lobo solitario, por ejemplo. Vamos a una lobo solitario, a ver qué pasa. Para que todos surtan efectos, ¿sí? Tenemos un audífono por acá, ojo, tenemos un audífono por acá grabando en segundo plano. Y otro micrófono aquí justamente. Hola, que aquí está el otro micrófono. Para que ustedes sean los jurados calificadores. Listo. Lobo solitario. Ahí está, mira. Vamos a empezar a jugar, mi gente. A ver qué ondas. A ver si funciona o no funciona. Aquí hacemos las cosas como son, dice por ahí. Y no le tiramos leña y que se ardan. Uy. Sí, sí, mi bro. Ufa. No, hombre, esto sí está buenísimo. Listo, vamos. Ay, este baboso no va a querer jugar. Ahí está. Ahí está, ahí anda.
Vamos a buscarlo. Y hay buena latencia, gente. Sí. Muy bien. Y hay buena baja latencia. Creía que no, pero sí. Uy, muy bien, ha pasado la prueba. Si es que pasa en Free Fire, es porque cualquier tipo de videojuego va a hacerlo también. Vamos, vamos. Uy, aquí viene. ¿A dónde? Acércate, viejo, acércate. ¡Ah, su máquina! ¡Ay! Muy bien, gente, muy bien. Está el rendimiento excelente una tercera vez. Y listo, porque si no se nos va eh, vamos a tener mucho tiempo el video, ¿sí? Mira, sí está bien. Correspondiente, a ver qué tipo de arma agarra. Ah, no, es de ser Eagle. Muy bien. Que véngase, véngase. ¡Ja! Su máquina. Listo, mi gente, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a los amigos de Fonz de Guatemala por enviarme este pedazo de audífonos que, por cierto, por su precio ya han sido testeados. Yo lo probé también en un dispositivo Apple y créanme que sí funcionó, ¿sí? Funcionó y lo mismo, lo reseteas y lo vas a encontrar de la misma manera, ¿sí? De la misma manera. Aquí me están dando cumbia, gente. Y listo, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a los amigos de Fonz. La verdad que me está sorprendiendo la marca de Logic, ¿sí? Al igual que te dejo en la zona de los comentarios, un control que también nos ha sorprendido y bastante. Nos va viendo. Cuídate, ya sabes, si lo encuentras en alguna tienda, especialmente Fonz, cómpratelo si quieres. Ya esto depende de ti. Al menos yo lo probé y lo hice en 2 dispositivos móviles y la verdad que sí, vale la pena por su precio. Chao, chao. Suscríbete.